Esta noche negra, lo mismo. Personas importantes en la historia de Cerdañola fue el señor José Villanueva Leal. Todos le decíamos, había gente que le decía al señor José y otro el señor Villanueva. Los críos, los que jugaban con él y tal, pues siempre lo trataban más como señor Villanueva que como señor José. Él vino aquí, nació en el año 1900, los primeros años del siglo XX, y llegó aquí a Mataró recién acabada la guerra, aproximadamente el año 1940, después de hacer la mili en Madrid y tal, vino a parar aquí. José Villanueva Leal, como todos recordáis, fue un hombre que muy polifacético, que se había hecho a sí mismo, bien preparado para las personas de aquella época, y enseguida pues tuvo el interés, porque en el barrio había una necesidad muy grande de colegios, y él se tiró por este camino y puso la primera escuela, o una de las primeras escuelas que hubo en el barrio, que está donde hoy está la calle Fuensanta. Hoy nos va a hablar de José Villanueva, pues su sobrina María Fernández García, que se ha ofrecido amablemente, porque tanto José Villanueva como su mujer María García Peña ya son fallecidos. María, ¿qué recuerda usted de su tío José? Pues vino aquí, como muchos vinimos aquí, y él se puso a trabajar, pero después de trabajar, pues sacaron y pusieron como una guardería, empezaron como una guardería. Pero luego, claro, cuando había mucha falta de colegio y todo esto, pues montó en su casa, pues montó un colegio, estuvo muchos años con un colegio, y a él le llamaban el señor José. El señor José ha tenido amistades con el cura, de la iglesia, con el cura, ha tenido muchas amistades, ha tenido muchos niños, aquí hay gente que lo conoce, y todavía hay quien vivirá todavía y lo recordará. El carácter de él era un carácter Fuerte, muy fuerte, pero luego era abierto. Sí, luego era una persona que se daba con todo el mundo, él se daba con todo el mundo. Cuando él instala el colegio, vosotras participáis en el colegio con él. Sí, una hermana mía, Luisa, era la que estaba con él, y luego fui yo a ayudarle también. ¿Cómo lo recuerda usted a José? Un hombre sencillo, como muchos. Lo que pasa que en aquel tiempo, como estaba la cosa, él sabía más. Una persona que sabía más, estaba más instruido. Sí, bueno, ya lo hemos remarcado, que era un hombre aparentemente mucho mejor preparado que la gente de aquella época, de su edad, ¿no? Porque era un hombre que dice que le gustaba mucho leer, es verdad. Mucho, sí. Era un hombre que le gustaba mucho leer, y esto pues le dio su manera de ver las cosas muy diferentes a como la mayor parte de la gente. Enseñaba mucho. Era muy severo, porque era severo, pero bueno, tenía que serlo, porque entonces... Sí, bueno, en aquella época el maestro siempre era una persona respetable, y en su mayoría más tirando a la severidad que a no las circunstancias actuales. Luego su señora también la ayudaba, también. Sí. Con la gente de su familia siempre se llevó bien con todos. Fue un hombre que apoyó. Él adoptaba todo. Él fue de los primeros de la familia en venir. No. El primero de la familia en venir fue un hermano de mi madre, Miguel, ellos son 4 hermanos. La María, que es la mayor, que es la mujer de él. Luego está
la Margarita, luego está mi madre, la Joaquina, y luego está el Miguel, que es pequeño. Ese fue el que se vino primero. Luego él pues, fue tirando. Se vino aquí y en el Camino Real él cogió una casa. Y de ahí pues, empezaron a venir los hermanos. Luego nosotros estábamos en Madrid. Estábamos en Madrid. Y en Madrid él hacía la mili. Y de allí, pues ya empezamos mi madre, mi tía, ya se vinieron para acá. Ya todos venimos aquí. O sea que de una manera u otra fue de los primeros de la familia, ¿no? Sí, en venir. Sí, prácticamente. Eso sí. Pero siempre estuvo muy relacionado con el resto Eso sí. de su hermana. Eso sí. Y su última época, cuando él ya mayor, ¿cómo lo recuerdas? Ya cuando murió su mujer, pues ya por último, pues ya en una residencia estaba. Terminó en una residencia. ¿En qué año murió? ¿No lo recuerdas más o menos? No. Pues sí que tenía 80 años aproximadamente. Sí, más o menos. Bueno, pues en líneas generales esta es la historia que luego contaremos más ampliamente en Historia Cerdañola por escrito, dando más detalles de lo que fue su pelea en este barrio. Sí. Ya su hermana corrobora que era un hombre estricto porque su manera de ser y porque su formación también le exigía. Sí, no, ya digo, pero esa hacía con todo el mundo, ¿eh? Era mucho también de la iglesia, y todo el mundo lo quería, aquí en Torreseco, todo el mundo lo quería y lo conocía, pero el señor José, a él lo conocía por el señor José. Sí, normalmente la gente lo conocía como el señor José, sí. Pero los niños, los que jugaban con él en el fútbol, en el equipo de fútbol y todo eso, esto lo recuerdan más como el señor Villanueva, porque tenemos contacto con diferentes chavales que dicen, cuando le habla del señor José, dicen, no, el señor Villanueva, nosotros decíamos, efectivamente, pero como... Por la parte esa de las criaturas del fútbol, José Villanueva, y por la parte, digamos, nuestra, José. Pues fue una persona humilde que nació en Sevilla, como ya hemos dicho, que se instalaron en Madrid, una familia que fue a vivir a Madrid antes de la guerra, que pasó la guerra por Madrid y que recién acabada la guerra, pues se vienen aquí a Barcelona, a Mataró concretamente, y a partir de aquí el hermano pequeño empieza a tirar del resto de las tres hermanas, tal como ha contado María, y él enseguida contacta se pone ya en los años 50, que es la época que estamos contando ahora, cuando el barrio comienza a agrandarse tan rápidamente y donde él ve la posibilidad de que esa guardería que él había iniciado pasara a ser un colegio y pasa a colaborar con el párroco, con Juan Luis, con el padre Biscúter, pasa a colaborar con él, funda la escuela, le ayuda mucho en la escuela y también pues colaboraba con la parroquia, en los festejos, porque era, como hemos dicho, por su severidad y tal, pero sí que es verdad que era muy respetado por todos los críos y le tenía mucho respeto, y entonces pues el señor José era el que hacía funcionar a veces al principio un poco de autoridad dentro del desorden que había dentro de la parroquia, porque eran muchas cosas las que se le escapaban al padre Biscúter, que José Villanueva le ayudaba mucho en ese aspecto. ¿Tú te acuerdas cómo era la escuela? Sí, la escuela se entraba por su casa y luego había una escalera, subían arriba y había no un salón, no, una habitación pero grande, como un local, arriba. Y entonces tenían su silla y sus mesas, a un pasillo en medio y a los lados estaban sus sillas y sus mesas. Y en cada bancada, en cada bancada había dos, y luego había otra nave arriba que era para los pequeños. Era más para la guardería. ¿Te acuerdas más o menos de cuántos niños llegaba a tener? Ha llegado a tener hasta 100 y pico. Hasta 100 y pico. Era la nave que era prácticamente el piso superior a su vivienda. Sí. Ellos vivían en el bajo. En el bajo, ellos vivían en el bajo.
Exacto. Ellos vivían en el bajo. Abajo tenía su habitación, 2 habitaciones, su cocina y su comedor. Sí, es una lástima que no hayamos podido recuperar ninguna fotografía. De momento no hemos podido recuperar, esto no quiere decir que en un futuro podamos dar con alguna, ¿no? Pero sí que es verdad que no hubo otro tipo de escuelas que sí se ponían en algunas casas, porque había gente que veía que eso podía ser económicamente interesante, y lo que hacía pues era dar clases particulares en casa y tal, pero era muy diferente. Él montó una escuela. Es que mucha gente esto no lo acaba de entender, porque lo único que carecía la escuela era de patio, naturalmente. Entonces él, pues colaborando, pues lo llevaba a los salesianos aquí con el cura, hasta que luego ya hacen la famosa escuela, ¿no? Colabora con la fundación, con el padre Juan Luis, que pues, ya llegan los años 50 y empieza a hacer la escuela, el grupo de teatro, todo esto, y él colabora muy intensamente con la parroquia hasta que ya se jubila ya de mayor y ya empieza un poco a abandonar lo que todo el movimiento que él había llevado. Pero hasta su último día, hasta que pasó a la residencia donde murió, pues estuvo colaborando muy estrechamente con el cura, con la parroquia, con el barrio y con todo lo que significara cualquier movimiento social en aquella época. Entre las muchas actividades que llevó, también colaboró futbolísticamente, ¿no? Si se puede hablar de la historia de fútbol del barrio, con los primeros pioneros que hubo de la Unión Deportiva Cerdañola, que hicieron unos cuantos catalanes, que fue una época muy efímera, pero que luego ya se fue consolidando. Pero él, una de las cosas, porque era aficionado al Bilbao, él, y entonces hizo la Peña Bilbaína. Una peña que muchos la recordarán, que jugaba en el campo Los Salesianos, como no podía ser de otra forma, donde era el campo de fútbol del barrio, gracias a la colaboración de la época aquella con Los Salesianos. Él esa época la vivía muy intensamente, no sé, de su bolsillo particular, pues pagó las equipaciones a los niños, y luego ya la bota y eso ya era diferente, ya cada uno jugaba con lo que tenía, alpargatas, zapatos, el zapato los domingos, algunos que las madres venían a regañarle y tal, pero luego ya sí se fue conformando un equipo que llegó incluso algunos hasta la edad de juvenil. Luego ya no, ya lo dejó definitivamente cuando se fueron consolidando los equipos del barrio, como fue la Cerdañola, el Centro Juvenil Salesiano, el Centro Cultural Deportivo Salesiano, en fin, la Peña España, la Peña de San Miguel, muchas peñas que proliferaron en aquella época. Ya los niños se le fueron yendo a aquellos equipos y ya abandonó también el fútbol, ¿no? Porque la edad le iba haciendo, como a todo el mundo, ir dejando sus cosas poquito a poco. Ha hecho las actividades de todas las que se han presentado, las ha hecho. Es una persona que era activa. Sí, siempre fue una persona muy activa, ya lo hemos remarcado, que colaboró mucho con todo lo que fue la formación y el inicio de este barrio. Por eso hemos querido dejar constancia de la herencia de José Villanueva, porque hay personas que además de su historia, dejan una herencia de lo que han hecho, y entre ellos José Villanueva podemos colocarlo entre uno de los más figurativos del barrio. Es que él era una persona que siempre ahí estaba, siempre estaba. Pues muy bien, esta es en breves líneas un poquito lo que recuerda a María de su tío, de su época. ¿Y tú particularmente recuerdas de niña cuál fue tu circunstancia en este barrio? ¿Qué recuerdas tú del principio de Bien. Yo vivimos en la calle Maravilla. Yo estaba en Almería, Sí. con una tía, porque cuando estábamos en Madrid, entonces las hermanas de mi madre, como no tenían hijos, pues yo me quedé con mi tía Margarita, y la Luisa se quedó con el señor José, con mi tía María, repartido. Ellos se vinieron antes que nosotros, yo me vine después. ¿Qué años? Yo, para allá, en el año, yo aquí
Me casé en el 55. En el 55. Pues para allá, para los 40. Para los 45 o así sería. El año Para el 45. 45. ¿Y Así sería. viniste directamente al barrio? No, primeramente nos fuimos a vivir a La Habana. A La Habana. Sí, ya hemos comentado con diferentes personas que La Habana, la zona aquella del mar, era una zona donde se solían alquilar habitaciones para la gente que venía. Sí, en La Habana. Sí, De La Habana, entonces mi madre trabajaba en el cuartel militar. cuartel de la Guardia El Civil. cuartel militar. Ah, en el militar. De Mataró. Sí, sí, sí. Ella trabajaba limpiando los despachos. En la avenida Recoder. Sí. Y nosotros entonces nos veníamos a las 5 de la mañana, mi madre y yo, nos veníamos por el Callao. Paseo del Callao. Por el Paseo del Callao nos veníamos y íbamos al cuartel y trabajábamos en el cuartel. Yo lo ayudaba a mi madre. Y entonces yo de allí, yo me iba a la fábrica La Campiña, que estaba allí mismo. Allí mismo. Salía de allí y ella pues se iba a hacer faena. Mi madre pues se iba a hacer faena en otro lado. Y ya de allí estuvimos muchísimos años viviendo. Luego, aquí nos compramos un terreno, mi madre compró un terreno, porque mi padre no estaba. Entonces mi padre no estaba todavía aquí. Mi padre estaba, se lo llevaron en la guerra y lo conocí, que yo tenía 16 años, mi padre. Y de allí pues conocimos el terreno, conocimos a mi padre, porque mi padre estaba en Alemania, se lo llevaron, estaba en Alemania. Sí. Y de Alemania, él, cuando ya terminó la guerra y todo, se pasó a Francia. Y en Francia, de Francia se pasó aquí. Pero a pasar la frontera aquí, a pasar la frontera, lo cogieron. Y lo metieron preso a él. Y entonces, mi padre escribió a mi madre, a mi tía Margarita, mi tía Margarita. Y mi tía Margarita nos escribió a nosotros, diciendo que Joaquín está en Almería. Está aquí en Almería, pero está en la cárcel. Dice mi madre, ¿cómo que eso? Dice, sí. Entonces, dice, pero ahora se lo llevan a la Modelo de Barcelona. Entonces fuimos nosotros y allí fue donde yo conocí a mi padre. El motivo, María no lo recuerda muy bien, pero hay otras personas de la familia Fernández que recuerdan el motivo por el que ella no conoció a su padre hasta los 16 años. Él estuvo en la guerra en el bando republicano, luchando con el el bando republicano. Fue detenido cuando la guerra, como tantos otros, y entonces le pusieron entre la espada y la pared, ¿no? O voluntario de la División Azul, o era fusilado o detenido, porque los condenaban a muerte solamente para asustarlos y obligarles, no porque hubieran tenido ninguna participación en nada, otra cosa que defender a su patria con el régimen republicano del que él era partidario. Entonces, ante esa divergencia, se vio obligado a irse con la División Azul, pero de ahí viene que estuvo en Alemania, estuvo en un campo de concentración en Treblinka y llegó a pesar 20 kilos, según explican los familiares. O sea que ese es el motivo principal. Luego, después de todo esto, después de haber estado en la División Azul peleando y todo esto, al final que resulta que cuando viene aquí lo quieren detener otra vez y tal, pero luego ya en vista a su historial y tal, queda en libertad, y es cuando él ya regresa con su familia, conoce a su hija y se vienen a vivir aquí en Mataró, ya al terreno este que la madre, ella recuerda que había comprado. Bueno, pues es más o menos una de las tantas historias
que queremos que se cuenten y que queremos que la cuenten los propios familiares que la vivieron. María, hasta donde le llega a ella su conocimiento, nos ha explicado cómo fue y cómo vino aquí José Villanueva Leal, que es el personaje que hoy presentamos en Historias de Cerdañola. Gracias, María, por compartir con nosotros tus recuerdos y que da la constancia pues de este personaje, que es uno más de la historia de la gente que vino aquí con los bolsillos vacíos, pero el cuerpo lleno de una gran ilusión, y que pusieron su granito de arena a que hoy Cerdañola sea lo que es.